Buenas tardes a todos. Este día vamos a ver el último tema del ciclo de la materia y esto nos va a permitir conocer eh, algunos términos de la termodinámica y sobre lo que es la teoría de los gases. Para esto hay que repasar la clase para el parcial y pues, es como les repito, el último tema de la planificación. Vamos a empezar diciendo un poco de historia. En el principio, la termodinámica estuvo involucrado el señor Nicolás Leonardo en 1824 y lo que permitió que descubriera, eh, juntamente con Carnot, lo fue perfeccionando, pero quien lo descubrió fue Leonardo sobre los principios de la termodinámica. Entonces, quien lo siguió perfeccionando fue Carnot. Luego, en 1860, este principio fue expresado por Rudolf y por William, junto al que luego se convirtieron en la primera ley de la termodinámica. Tanto Rudolf como William, pues ellos convirtieron lo que anteriormente Nicolás Leonardo, juntamente con Sadi Carnot, habían descubierto. Entonces ellos propusieron la primera ley de la termodinámica. Y luego, pues la tercera y la que se conoce con mayor popularidad, propuesta por Jugenstein, el señor y Fowler, que le denominaron la ley cero en 1930, aunque en estos ámbitos es reconocida como tal. Y este es como después de la tercera, la cuarta que ellos propusieron. ¿Cuál fue el origen de las leyes de la termodinámica? La termodinámica tuvieron cuatro principios, de los cuales el primero se estableció, ¿verdad? Y de hecho fueron postulaciones que hicieron diferentes científicos. El segundo, cuando empezaron a hacer este tipo de obra en física, el ingeniero francés, el Nicolas Leonardo y Sadi Carnot, en 1824, que ellos fueron los que estuvieron un poco más involucrados en todo lo que tiene que ver con la termodinámica. Sin embargo, en 1860 este principio volvió a formularse por Rudolf y William y ellos fueron los que empezaron a hacer otras postulaciones, también conocidas por las postulaciones de Nernst. Y estas empezaron a tener un poco más de contenido en 1906 y 1912. Finalmente, la llamada cero, que es una ley llamada cero, ley cero, apareció en 1930 propuesta por el señor Fogler y John Heinz. Cabe decir que en todos estos los ámbitos es reconocida como la ley de la verdad. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Esta es una rama de la física que guarda el equilibrio y los niveles macroscópicos, pero que viene del diccionario de la lengua española real y tiene que ver con lo que es el calor y la energía. En ello se ven involucrados y se describen, como en la materia, en los sólidos, líquidos y gaseosos, pero también reaccionan a cambios como volumen, presión y temperatura. Matemáticamente hablando, estos principios se describen mediante un conjunto de ecuaciones que hay como 20, más de 20 ecuaciones que están sucesivamente enlazadas entre sí hasta la atmósfera y el agua hirviendo de una cacerola de llegar a lo complejo a lo más simple y luego regresa de lo más simple a lo más complejo. Entonces vamos a hablar de los sistemas y sus alrededores, su sistema y los alrededores. En el caso de la biología, la la termodinámica se refiere al estudio de la transferencia de energía que se produce entre las moléculas y un conjunto de moléculas que van a estar ahí.
¿En qué? En cada uno de los elementos que interesan, que se podría ser algo tan pequeño como una célula hasta algo más grande como un ecosistema. Hay tres tipos de sistemas en la termodinámica. Está el abierto, el cerrado y el aislado. Un sistema abierto puede intercambiar energía y materia con el entorno que está. El cerrado, por el contrario, solo puede intercambiar energía con su alrededor. O sea, ahí es local. Y el sistema aislado es el que no puede intercambiar ni materia ni energía con su entorno. Entonces, tenemos estos tres tipos de sistemas que se aplican a la termodinámica. Dentro de la ley de la termodinámica, no son más que las leyes en que se divide la termodinámica, que viene del griego, calor y fuerza. Entonces, termo, que significa calor, y dinámico, que significa fuerza. Entonces, son términos de que están involucrados unos con otros. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? La energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. Esta primera ley establece la equivalencia entre el trabajo mecánico y la cantidad de calor, como forma de intercambio de energía entre un sistema y el mundo circundante. Una de sus consecuencias es la existencia de la función estatal llamada energía interna. Pero también tenemos que esta ley puede parecer algo abstracta. Pero si empezamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver que la transferencia, la transformación de energía ocurre y va a ocurrir siempre alrededor de todo el tiempo. Entonces tenemos que la energía de la gasolina se transforma en movimiento y calor, haciendo hincapié en la primera ley de la termodinámica, que necesita el vehículo para poderse mover, necesita de la gasolina para que se transforme en energía y pueda conducir. La segunda ley de la termodinámica dice que es compatible con una forma primaria, la existencia incapaz de máquinas térmicas que recibieron un poco de calor desde una fuente para producir equivalente de trabajo mecánico. Una de sus consecuencias es la existencia de una función esta llamada entropía. Entonces, es cuando la entropía hay un desorden, que cuando la entropía alta hay un desorden, cuando hablamos de entropía baja es cuando todo ha existido un equilibrio. La tercera ley de la termodinámica, al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas físicos se detienen. La tercera ley de la termodinámica establece que cuando la temperatura tiende a cero absoluto, la entropía de cualquier sistema tiende a llegar a cero. Entonces, cuando esto se da, la extensión de las consecuencias de los principios son precedentes al primero. Y tenemos la temperatura del refrigerador que impide la descomposición de los alimentos. Si bien resulta difícil alcanzar de manera cotidiana el llamado cero absoluto, pero podemos ejemplificarlo, este principio, con lo que ocurre en nuestro congelador. La carne y los alimentos que se depositaron dentro del freezer, ahí serán llevados a temperaturas muy bajas para así enlentecer o incluso detener prácticamente los procesos bioquímicos de su interior, retardando la composición y maximizando su vida útil. Ese es el objetivo. Entonces, se van aplicando esta ley. Estas leyes se aplican cada día en nuestras vidas. La ley cero, que es la cuarta ley de la termodinámica, la ley cero se expresa lógicamente así. Si A va a ser igual a C y B va a ser igual a C, entonces A va a ser igual a B. ¿Qué quiere decir? Que si A y B guardan un equilibrio, una tercera parte que es C lo tendría que hacer también. A este principio, en la segunda parte, a este principio del equilibrio
termodinámico y ese equilibrio que es tan importante guardar, porque si no se da este equilibrio, entonces vamos a llegar a un momento en que va a haber un desequilibrio de tal punto que ya no se va a poder corregir y no se va a poder cumplir la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué son importantes las leyes de la termodinámica? Estos cuatro preceptos termodinámicos describen el modo de operar de los sistemas termodinámicos y por lo tanto ofrecen una guía aplicable a la comprensión, a menos teoría, de la física universal. Son frutos de la capacidad analítica del ser humano, no así de la experimentación. Son principios teóricos y al mismo tiempo son el sostén del futuro y el análisis y las consideraciones a tener sobre lo que son las materias. Entonces vamos a empezar a hablar de la que son las teorías cinéticas de los gases. Y esta teoría cinética de los gases tiene que ver con la física también. Los gases, o la ley de los gases ideales, también es una descripción estadística de las moléculas de la microscópica propuesta por Daniel Bernoulli y por otros autores en el siglo XIX. En 1738, Bernoulli dedujo la ley de Boyle, aplicando las moléculas de las leyes del movimiento de Newton, pero su trabajo fue ignorado durante más de un siglo. Entonces, fue de que empezaron a aparecer en 1848-1898 Jules Clausius y Maxwell Boltzmann, que desarrollaron la teoría cinético-molecular, también llamada la teoría cinética de los gases. Estas teorías también Einstein en 1905 aplicó la teoría cinética al movimiento browniano de una partícula pequeña inmersa en un fluido y sus ecuaciones fueron confirmadas por los experimentados Perrin en 1908. Quedaron convencidos de estos principios de Einstein y en la realidad vieron que todo esto era un movimiento de átomos. Esta rama de la física describe las propiedades térmicas de los gases. Estos sistemas contienen el número enorme de átomos y moléculas y la única forma razonable de la comprensión de sus propiedades térmicas con base en la mecánica molecular y las técnicas para relacionar el comportamiento macroscópico global de los sistemas materiales con el comportamiento promedio de los componentes moleculares, constituyendo así una mecánica estadística. Entonces, vamos a hablar de lo que son los principales postulados sobre la teoría cinética y son los siguientes. El número de las moléculas es grande y la separación media entre ellas es grande comparada con sus dimensiones. Estas moléculas obedecen a la ley de Newton, aleatoria, velocidad, tiempo, choque, elasticidad, en los momentos lineales y energéticas de cada una, en las fuerzas eléctricas y fuerzas nucleares que también intervienen. Por lo tanto, a considerar todas estas fuerzas impulsivas que surgen durante el choque. El gas es considerado puro, es decir, todas las moléculas son idénticas. El gas se encuentra en equilibrio térmico con las paredes del envase. Entonces, cuando ya se han tenido toda esa experimentación y lo que han construido también en los científicos. Tenemos propiedades. ¿Qué es una propiedad? Son aquellas propiedades distintas de las sustancias que se observan cuando reaccionan, es decir, cuando se rompen, se transforman los enlaces químicos entre los átomos, formando con la misma materia sustancias nuevas en distintas formas y origen. Forman nuevos átomos, nueva molécula, hay nuevas reacciones, hay nuevas propiedades físicas, van a haber cambios en los estados y las deformaciones y el desplazamiento y por lo tanto van a haber eh, energía calórica, acidez y reactivo. Tenemos la presión. En el marco de la teoría cinética, la presión de un gas es
explica cómo el resto de la macroscópica de la fuerza implica por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. Las presiones pueden definirse, por lo tanto, haciendo referencia a las propiedades microscópicas del gas. Y esto tiene que ver con dos componentes. La presión está relacionada con lo sólido y con lo líquido. Y la temperatura de un sistema se define en termodinámica como una variable que se mide por los cambios observados en las propiedades macroscópicas de la materia cuando cambia la temperatura. Y así vamos a tener que una ecuación donde la presión va a ser igual al volumen sobre la temperatura. Entonces, ¿qué plantea la teoría cinética molecular? Plantea 5 principios. Dentro de ellos, los gases están formados por partículas, átomos y moléculas. Las partículas de estos gases en condiciones ambientales se encuentran entre ellas en grandes distancias, no existiendo fuerzas de atracción ni repulsión con otras moléculas. Las partículas están en constante movimiento, chocando entre ellas y contra las paredes de los recipientes que se encuentran en cada uno de ellos. La cuarta es un aumento de la temperatura de un gas, aumenta también la velocidad a la que se mueven las partículas. Y como quinto lugar, tenemos la presión que ejerce un gas y se debe a los choques de las partículas sobre las paredes recipientes en las que se encuentran. ¿Cuál es la tarea a realizar? Realizar un mapa mental del tema. Aquí son 2 en 1. Tiene que ser individual, lo pueden hacer en su cuaderno, como también en Word, y entregarlo en la fecha indicada. Este es el último tema. Entregar la tarea lo más pronto posible y se termina el ciclo con este tema y solo nos quedaríamos esperando el parcial. Muchísimas gracias y pasen feliz tarde.